Queridos, sean bienvenidos como cada miércoles a este espacio que con tanto gusto preparo para ustedes con la intención de entregarles herramientas para gestionar su camino del duelo. Mi nombre es Daniela Hidalgo, soy tanatóloga. Si están acá por primera vez, les doy la bienvenida. Los invito a quedarse hasta el final de esta cápsula y si el contenido y la información que les entrego les resulta de interés, les resulta de alguna manera constructiva, entonces la invitación se las extiendo a que se queden, se suscriban al canal, activen notificaciones, me sigan a través de las redes para que puedan estar acompañados por mí, por el contenido que voy creando para poder hacer trabajo de duelo. Bien, hoy el tema que quiero plantearles es el para qué buscar ayuda de un tanatólogo cuando una persona está en cuidados paliativos. Fíjense, lo primero es cuidados paliativos son esta dinámica, digamos, esta estructura de cuidados que tiene un paciente cuando definitivamente ya no hay nada médicamente que se pueda hacer para salvar la vida o para extender el tiempo de vida de una persona. En los diferentes países hay reglamentos y estructuras distintas de cuáles son los protocolos para este tipo de situaciones. En líneas generales, una de las cosas importantes es procurar que el paciente no tenga dolores, que pueda estar de alguna manera contenido todo el tema del sufrimiento en términos médicos. Y en ciertos países hay incluso algunos reglamentos donde se establecen protocolos de contención emocional para el paciente y para el entorno. Aquí me parece importantísimo mencionar algo que puede ser obvio y no necesariamente porque no todos los seres humanos hemos tenido este tipo de experiencias, pero cuando un paciente es diagnosticado de alguna enfermedad grave y además está siendo asignado a cuidados paliativos, hay sin lugar a dudas una pérdida. La pérdida de nuestra propia salud, la pérdida o el entendimiento de que estamos muy cerca de fallecer. Esta pérdida y este duelo que vive la persona, evidentemente el paciente, también lo experimenta el entorno, los cuidadores, los hijos, los padres, las parejas, quienes de alguna manera están alrededor de la persona con el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, es un duelo que se vive de alguna forma de manera colectiva o familiar. Y aún así, el proceso de duelo de cada individuo es absolutamente personal y diferente. Esta es una de las razones por las que buscar la ayuda de un tanatólogo puede ser esencial, porque lo que yo estoy viendo no necesariamente es lo mismo que está viendo alguien que me quiere mucho, que está conmigo, que me está acompañando en el proceso, pero que no es quien tiene el diagnóstico de la enfermedad. Imaginen además que estamos hablando de la mamá, nuestra mamá, y yo tengo otros hermanos. La manera en la que mis hermanos van a afrontar la situación de duelo es completamente distinta a la mía. Y muchas veces en esa diferencia, en ese desafío distinto de cada uno, puede haber roces, disyuntivas, dificultades, peleas, cansancio al final. Entonces, una de las razones principales para buscar ayuda profesional es porque un tanatólogo en un proceso de este estilo puede ayudar a guiar el proceso, puede ayudar a servir de puente, a permitir entender las individualidades y las diferencias de cada proceso, a no solo a abrir un poco la perspectiva de la situación que se está viviendo, no solamente para el paciente, sino para las personas que rodean a ese paciente, que finalmente todos están atravesando un proceso de duelo, por tanto todos necesitan ayuda. Aquí hay un elemento que me parece importantísimo mencionar. Solemos poner como prioridad a los demás y esto aplica para los familiares y también para el paciente. Muchas veces es el paciente el que está intentando hacer las cosas para los demás. Accede a tratamientos o no se queja o no habla de ciertos temas o no habla de sus propios temores o no expresa lo que está sintiendo o no expresa sus necesidades porque de alguna manera está intentando proteger al entorno. Y el entorno generalmente está haciendo lo mismo, está intentando proteger al paciente, está intentando no tocar ciertos temas o hablar de ciertas cosas o no mencionar ciertos elementos o no hablar o no plantear ciertos temas porque están de vuelta intentando proteger. Y en ese ejercicio de proteger al otro, comienzan a descuidarse a sí mismos, comienzan a dejar de tener visión e intención de protegerse y de cuidarse a sí mismos.
Un tanatólogo, una de las cosas que va a poder hacer es permitirle un espacio seguro a cada persona para que exprese sus necesidades, para que pueda aprender a gestionar dichas necesidades sin imponer su visión en el entorno, sin que su postura vital sea la única válida. Entonces, la guía de un tanatólogo puede ser hermosa en un proceso de este estilo, porque además nos va a permitir tener herramientas para gestionar emociones, para lidiar con la frustración, para lidiar con el miedo, con la rabia, con la angustia, con la preocupación. Y cuando yo estoy lidiando con toda mi estructura emocional, voy a ser mucho más abierta, voy a tener mucha mayor disposición para poder escuchar, para atender, para tener el tiempo, siquiera la capacidad de poder estar al servicio de otra persona. Yo no puedo pretender cuidar y proteger a el entorno cuando no estoy siendo capaz de protegerme a mí. Al final voy a terminar con saldo deudor y este tipo de situaciones terminan generando riñas, dudas, culpas que pueden ser perfectamente gestionadas durante el proceso, antes del fallecimiento del paciente. Para el paciente en sí mismo, el contar con la ayuda de un profesional le va a permitir llegar a su muerte de una manera distinta, con mucha más claridad, con las cuentas claras. Porque algo que suele ocurrir con el paciente que está en cuidados paliativos, cuando tiene conciencia, por supuesto, cuando no está dopado, etcétera, es que puede tener un montón de incertidumbres, de dudas, de preguntas, de cuestionamientos, pero muchas veces su entorno no le da el espacio para poder plantearlas o aun cuando se planteen, no hay respuestas. Entonces, parte del trabajo de un tanatólogo es acompañar a la persona al bien morir, que de alguna forma significa que acompañan y acompasan al paciente para que llegue a ese lugar, a ese momento, con un nivel de conciencia, con una capacidad de entendimiento de la vida y de la muerte que es diferente. Eso se logra a través de la asistencia y del acompañamiento terapéutico de un tanatólogo. Por otro lado, algo que también es súper importante es que cuando estamos ante estas situaciones, generalmente estamos llenos de dudas, los famosos ¿y si? ¿Y si le digo? ¿Y si no le dije? ¿Y será que fue por esto? ¿Y será que entonces? Y comenzamos muchas veces a sobrepensar en diferentes situaciones que nos paralizan. O por el contrario, que actuamos como sin pensar en las cosas y voy como abruptamente a plantear, a decir, a hacer cosas que al final pueden ser incómodas para el resto. Y eso muchas veces genera roces, conflicto, culpas. La ayuda de un terapeuta, de un profesional en el área de la tanatología, puede ayudarnos a sentirnos guiados, a que la toma de cada decisión no es que sea influenciada por el terapeuta, es que haya sido consensuada, que haya sido evaluada por la persona de manera tranquila, serena, con conciencia. Y desde ese lugar, muy probablemente, va a terminar con la satisfacción del deber cumplido, que es una de las herramientas más importantes cuando vivimos un duelo, la sensación de saber, de tener la lectura de mí que hice todo lo que podía, que hice todo cuanto debía, que no dejé nada al debe. Esa sensación nos ayuda en el proceso de duelo. Eso ayuda a poder sanar el dolor de la pérdida de una manera distinta. Eso facilita la transformación del dolor en amor. Eso facilita la trascendencia del camino del duelo. Recuerden que el camino del duelo es un camino que nos transforma, no es un destino, es un camino a través del cual gestionamos el dolor, aprendemos a entender nuestros pensamientos, nuestras emociones, la interpretación que tenemos, comenzamos a hacer un camino incluso espiritual, porque nunca nos planteamos preguntas más existencialistas que cuando estamos ante las puertas de un proceso de duelo. Nunca nos planteamos preguntas más espirituales, más de nuestras creencias, nunca cuestionamos tanto nuestro Dios, nuestra lectura, nuestra visión de Dios, que cuando estamos en un momento doloroso. Entonces, en un proceso como este, cuando hay un paciente en cuidados paliativos, la asistencia de un terapeuta de duelos nos va a ayudar a estar mucho más serenos, a tener un espacio además para poder desahogarnos. Y esto va a influir directamente en la sensación de cansancio. Cuidado, porque yo sé que esta palabra puede sonar incluso como
disruptiva o hasta violenta. Pero vamos a sincerarnos, cuando estamos atendiendo a un paciente, cuando somos nosotros el paciente, hay un cansancio. No hay nada que agote más que cuidar a una persona, algún enfermo, digamos. Nunca, y hagan este ejercicio. Traten de recordar si es que alguna vez han estado ayudando o acompañando a alguien en una clínica o en un hospital. Puede que ustedes no hayan hecho nada en todo el día, solamente sentarse y estar con la persona. Y recuerden cómo llegan a su casa en la noche. Recuerden el nivel de cansancio que sintieron después o al salir de la clínica o del hospital, porque genuinamente estamos tensos, porque hay una carga además emocional, porque además hay una estructura de pensamientos, de preocupaciones, de temas que estamos atendiendo o no, pero que son temas que nos tienen ocupados. Por supuesto, el estar al servicio de la persona, si hay que ayudarle a levantarse, si hay que ayudarle a suministrar un medicamento, si hay que ayudarle a curar una herida, todo eso es profundamente agotador. Y reconocerlo no es para nada ofensivo. Alguien me decía en estos días, y ojalá esté viendo este video, me decía, es un honor para mí cuidarlo. No voy a entrar en detalles de nada, pero él, utilizó esta expresión, es para mí un honor cuidarlo. Y claro que es un honor. No va a dejar de ser un honor y no vas a dejar de tener esa interpretación, aun cuando asumas lo agotador que puede ser. El nivel de cansancio que puedes tener, el sentirte extenuada o extenuado por el cuidado, por la atención que le estás dando a alguien a quien quieres. Eso no está peleado. El hecho de que a mí me canse, que yo me sienta cansada, que en algún momento me sienta incluso obstinada de cuidar a alguien, no significa que no le quiera. Todo lo contrario. De hecho, cuando soy capaz de admitir que me siento cansada, extenuada, agotada, contrariada, impaciente, no solamente estoy demostrando amor hacia la persona a la que estoy cuidando, sino amor a mí. Cuando reconozco que yo me puedo sentir cansada, agotada, extenuada, lo que fuere, voy a permitir también tener espacios para autocuidarme. Y solo desde ese lugar voy a ser mucho más eficiente en el cuidado a la otra persona. Entonces, cuando tenemos la ayuda y la contención de un terapeuta, voy a tener espacios para poder drenar, para poder liberar, para poder recibir herramientas de gestión. Y esto me va a permitir ser mucho más eficiente, ser mucho más capaz de estar al servicio de otra persona. Cuando ya yo tengo a alguien que me sostenga a mí, cuando ya yo tengo herramientas para lidiar con mi propio proceso. Eso, mis queridos, lo logramos cuando tenemos ayuda. Pedir ayuda, encontrar ayuda, no significa que seas débil, es exactamente lo opuesto. Es que tienes tal nivel de fortaleza que estás siendo capaz de reconocer que necesitas apoyo para poder seguir estando al servicio de la otra persona, sea que tú seas el paciente o que seas el entorno que esté cuidando o alrededor del paciente de cuidados paliativos. Por último, mis queridos, pero no menos importante, el apoyo y la contención de un tanatólogo nos va a ayudar a resignificar la muerte, un término que está vetado, que en todas partes es más. Miren que cuando yo hago videos, cuando yo hago contenido y utilizo la palabra, generalmente mis videos tienen menos alcance, el contenido pareciera que llega a menos personas, a pesar de que yo restringo el hecho de que esto no es un contenido para niños, que esto es un contenido para adultos, etcétera. Pero la sola palabra está bastante sesgada en algo negativo. Esa es una de las razones por las que es importantísimo contar con la ayuda de un especialista, porque nos va a ayudar a resignificarlo, nos va a ayudar a resignificar la vida y la muerte, nos va a ayudar a entender mejor lo que significa fallecer, que finalmente es el destino de todos los seres humanos. Todos los seres humanos vamos a fallecer porque nacimos. Cuando tenemos la ayuda y la contención de alguien, podemos hablar de nuestros temores, lidiar con esas sensaciones, recibir un feedback y una retroalimentación que nos permita resignificar lo que significa el mundo físico. Nos va a permitir entender lo que es el ego, ese temor, ese aferrarnos al mundo material, ese creer que si ya no te tengo de manera física, entonces nunca más te voy a tener y por tanto te perdí para siempre y mi vida no va a ser la misma. Cuidado. Cuando tenemos asistencia y apoyo, vamos a poder entender e interpretar la realidad de la vida y de la muerte desde un lugar distinto. Así que
Creo que con esto dejo esta cápsula hasta acá. Si se quedaron hasta este punto, los invito a suscribirse, a compartir el contenido, a guardar este video porque muchas veces lo tenemos por ahí y en algún momento llega alguna situación y es como, aquí está, yo tengo información que me puede servir o que le puede servir a mi familia o a mis amigos o a mi pareja o a mi entorno. Em, Así que yo siempre los invito a convertirse en embajadores de información que pueda aportar y ayudar a los demás. A mí me escriben con mucha frecuencia para preguntarme cómo ayudar a alguien más, cómo ayudar a este amigo que perdió a su nieta. Esto son situaciones reales. Cómo ayudar a mi hermana que está viviendo esta situación con su hijo, cómo ayudar a mi sobrino que está viviendo esta situación por la pérdida de sus papás. Como les digo, estoy recordando las últimas personas que me han escrito para pedirme ayuda. Entonces, es este el tipo de contenidos que puede servir. Guárdenlo, compártanlo, envíenlo. Pongamos sobre la mesa estos temas, por complejos que puedan parecer. Lo único que lo convierte en una situación compleja es que no lo hablemos. Cuando somos capaces de hablarlo, de plantear nuestras dudas, nuestras inquietudes, podemos sanar todos. Mientras que si lo convertimos en un tabú y no lo hablamos, simplemente empiezo a habitar una habitación con un elefante. Ahí está. Yo sé que está ahí, pero no lo atiendo. Eso no nos ayuda. Lo que nos ayuda, lo que nos construye, es que podamos sentarnos a hablar de la presencia del elefante en la habitación. Los temores que tenemos son perfectamente válidos. Necesitamos es exteriorizarlos para poder encontrar las respuestas que nos ayuden, que nos den visiones diferentes, que nos permitan reinterpretar la vida y también la muerte. Así que, queridos, en la cajita de abajo, en la información que están viendo de este video, van a encontrar el número directo a mi WhatsApp para que puedan agendar 20 minutos para conocerme, para conversar antes de decidir comenzar a hacer trabajo de duelo conmigo. Y también van a tener el enlace directo a mi comunidad para sumarse y comenzar a hacer trabajo de duelo por $15 al mes. Es una plataforma en la que tienen capítulos extras del podcast los días martes, una cápsula con información y herramientas todos los días lunes, un taller cada 15 días los días jueves que grabo en vivo para que ustedes puedan sumarse, plantearme preguntas. Tienen además módulos, talleres, información, audios de reprogramación cerebral, descargan información y contenido para hacer trabajo de duelo a su propio ritmo, todo por $15 al mes y tienen 7 días de prueba. Pueden entrar, validar si esto es lo que estaban buscando, si se sienten cómodos, utilizar todo el contenido por 7 días. Si no le funciona, si no es lo que estaban esperando, si la expectativa no se cumplió, se dan de baja y no arriesgan nada financieramente. Así que toda la información para ponerse en contacto conmigo está abajo de este video. Les agradezco a todos. Suscríbanse al canal, comenten, compartan, hagan todas esas cositas que ayudan a que este canal crezca y a que esta información llegue cada vez a más personas. Les mando un abrazo gigante y nos vemos muy pronto.